Capítulo 15, movimiento oscilatorio. No confundir con movimiento ondulatorio, que es el capítulo 16. Bueno, en este capítulo lo que se analiza es el movimiento armónico simple, que vamos a ver lo que es. Bueno, el primer tipo de movimiento armónico simple es un bloque que se conecta a un resorte. Entonces, en este caso, tenemos aquí la masa y la fuerza que ejerce un resorte. Esto de física 1 es K por X, donde X es la distancia al punto de equilibrio, o sea, donde el resorte no está ni elongado ni comprimido. Entonces, cuando la masa está por acá, el resorte ejerce una fuerza de esta magnitud, K por X, y siempre está dirigida hacia la posición de equilibrio. Por eso es que el libro le llama fuerza restauradora, porque siempre lo mueve hacia la posición de equilibrio. Entonces, cuando va por acá, la fuerza es K por X, donde X es esta distancia. En este sentido, cuando está en el puro centro, X es 0, entonces K por X también sería 0 y la fuerza es 0. Y bueno, en esta parte, cuando el bloque va por acá, la fuerza igual va para la derecha, siempre apuntando hacia el centro, bueno, hacia la posición de equilibrio. Bueno, se aplica la segunda ley de Newton, que dice que la suma de fuerza es igual a masa por la aceleración. Como decíamos, esta fuerza siempre apunta hacia el origen, entonces idea negativa, y la masa por la aceleración. Entonces, bueno, se puede despejar la aceleración y nos queda que la aceleración de este bloque, para cualquier instante de tiempo, va a ser menos k, que es la constante del resorte, x la posición, y m, que es la masa del bloque. Entonces, vamos cuál es la definición que da el libro de un movimiento armónico simple. Y dice que la aceleración del bloque es proporcional a su posición y la dirección de la aceleración es opuesta a la dirección del desplazamiento. O sea, es proporcional, es que están en el numerador, ¿verdad? Y se diferencian por una constante, digamos, aquí A es menos una cierta constante por la posición, como en este caso. Eso es que son proporcionales, que es lo que dice ahí. Y se dice que los sistemas que se comportan de esta forma exhiben el movimiento armónico simple. Un objeto se mueve con movimiento armónico simple siempre que su aceleración es proporcional a su posición y se dirige en sentido opuesto al desplazamiento. O sea, básicamente donde la aceleración sea igual a la posición multiplicada por alguna constante y siempre sea negativo, como la fórmula que está acá. Entonces, esto es un movimiento armónico simple porque cumple esta condición que acabamos de ver, que la aceleración es proporcional a la posición y en negativo. En el caso cuando tiene un resorte vertical, lo que viene aquí en el survey que menciona es que las fórmulas siguen funcionando con la diferencia de que si uno tiene un resorte y le coloca un bloque acá, el resorte va a bajar. Entonces va a estar como, digamos, más estirado de lo natural. Va a tener una cierta elongación extra, digamos. Pero a partir de aquí, ya todas las ecuaciones, si uno hace como esa corrección en la posición, y a partir de ahí todo lo que se ve en este capítulo va a aplicar también para el resorte vertical. Y bueno, aquí lo menciona, todos los resultados que se explican para el resorte horizontal son los mismos que para el vertical, con la excepción de que cuando el bloque se coloca, bueno, se extiende un poco, ¿verdad? Eso es debido al peso. Que si uno hace la suma de fuerzas, en el caso que sea estático, donde todavía no está oscilando, bueno, la kx sería igual al peso, entonces se puede, x o y, como se le quiera llamar, sería igual al peso entre la constante del resorte. Eso sería esa distancia mg entre k. Y a partir de ella, todas las ecuaciones que se ven en ese capítulo son lo mismo como viene acá. Bueno, decíamos entonces que la definición de movimiento armónico simple es que la aceleración es proporcional al negativo de la posición, ese símbolo de proporcional. Y recordando de física 1, la aceleración se puede definir también como la segunda derivada de la posición. Entonces es posible decir que, bueno, teníamos que K por X entre M negativo es igual a A. Entonces en vez de A escribimos la segunda derivada de X y queda esta expresión de acá. Esto es lo que se conoce como ecuación diferencial, que simplemente es una ecuación que tiene derivadas.
En este caso tenemos x y tenemos la función x y tenemos la función x dos veces derivada. Entonces, por eso es una ecuación diferencial. Es una ecuación donde está la derivada de la propia función en algún punto. Entonces, para resolver la ecuación diferencial, lo que se hace es llamar esto que está acá entre m, se le llama omega cuadrado. Ese es un simple cambio de variable que se hace para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces, cuando se hace ese cambio de variable, queda que la segunda derivada de x es igual a menos x por ese omega cuadrado. Eso simplemente k entre m. O sea, omega es la raíz de k entre m. Eso se le pone el cuadrado como para manejarlo por lo más cómodo. Ahora, una vez que se resuelve la ecuación diferencial, que bueno, la solución no es como parte del curso de física 2, para eso hay un curso entero de ecuación diferencial donde se ve cómo se resuelve esta ecuación. Bueno, se llega a que la solución de esa ecuación diferencial es esta. Bueno, ¿y qué significa que una ecuación sea, o que una función sea solución de una ecuación diferencial? Bueno, resulta que esta función tiene que cumplir esta igualdad, es decir, si agarramos x y lo derivamos dos veces, que sería menos a omega cuadrado por el coseno omega t, más el ángulo de fase. Ok, si esto es x2'. Entonces, si en vez de esto escribimos esto, si en vez de esto escribimos esto, menos a omega 2 coseno de omega t más phi, se supone que esto tiene que ser igual a menos km. Km ya habíamos dicho que era omega cuadrado. Entonces, en vez de km vamos a escribir menos, ese menos. En vez de km escribimos omega cuadrado. Y en vez de xt ponemos esto, ¿verdad? Que es a coseno de omega t más phi. Y bueno, se ve que se cumple la igualdad, ¿verdad? Evidentemente, aquí está la A, aquí está la A, aquí está la A, la omega y el coseno de omega t más phi. Que bueno, ahí no me quedó espacio. Entonces se cumple la ecuación diferencial, se cumple. Entonces significa que esta ecuación que está acá es la solución de esta ecuación diferencial. Que bueno, resolverla no es parte del curso de física 2. Pero eso es lo que significa que esta sea la solución de esa ecuación diferencial. Bueno, una vez que ya tenemos la ecuación, vemos que aparecen algunos términos nuevos, en este caso la amplitud y este ángulo phi. Eso es lo que se conoce en ecuaciones diferenciales como las condiciones iniciales. A es la amplitud, que es básicamente la máxima elongación que puede alcanzar el sistema masa-resorte. La máxima distancia desde el punto de equilibrio va a ser lo que conocemos como amplitud, que es esta A. Este ángulo phi es una condición inicial que básicamente está determinada, y como su nombre lo indica, por las condiciones iniciales, por la posición inicial y la velocidad inicial, que es simplemente un ángulo que digamos que nos indica em, como que qué tan desfasado quedó del punto de equilibrio. Digamos, si el ángulo phi es pi, y digamos hacemos en el tiempo igual 0, nos quedaría que x es igual a coseno de phi. Entonces, bueno, coseno de pi es menos 1 justamente. Entonces, si el ángulo es pi, nos estaría indicando que en el tiempo igual 0, la posición del resorte era menos la amplitud. Entonces, básicamente, este ángulo de fase nos indica como en qué punto inició el movimiento. Si, por ejemplo, el ángulo fuera 0, bueno, yo no sé, si uno evalúa t igual 0, quedaría que x es igual a coseno de 0 y coseno de 0 es 1. Entonces, quedaría que x es igual a la amplitud. Entonces, este ángulo nos indica en dónde empezó el movimiento, en qué posición. Y de hecho, también nos indica la dirección de la velocidad. Esto lo vamos a ver más adelante en otro ejercicio. Bueno, aquí viene la amplitud en metros. Bueno, esta constante omega se conoce como la frecuencia angular,
que tiene unidades de radiante segundo, que básicamente nos indica cuántas oscilaciones se realizan por segundo. A mayor frecuencia significa que el bloque va a oscilar más veces por segundo. Bueno, la constante fase que nos indica la posición inicial, la posición inicial del bloque, y a esta expresión se le conoce como fase. No confundir con la constante fase, que es ese phi que está ahí. O sea, el término que está dentro del coseno del seno es lo que conocemos como la fase. Y bueno, digo seno, coseno porque en realidad se puede, un movimiento armónico simple también se puede usar con seno. Se puede escribir como seno omega t más phi. Lo único que cambiaría es que si uno usa seno o coseno, que puede usar cualquiera de los dos son válidos, es que les va a dar un ángulo phi distinto. Pero se puede usar perfectamente cualquiera de los dos, seno o coseno. Lo único que variaría sería ese ángulo phi. Que yo creo que en el Sears usan seno y en el Serway coseno, pero es exactamente lo mismo, lo único que varía es el ángulo phi. Ya que seno y coseno son básicamente la misma función, solo que una está desfasada respecto a la otra. Y bueno, aquí viene unos ejemplos. En esta, por ejemplo, esta distancia acá sería la amplitud, que este eje está en metros y este está en tiempo, ¿verdad? En segundos. Entonces, esta distancia de acá sería la amplitud y esta distancia que medimos de acá es el periodo, ¿verdad? El eje Y está en segundos, entonces eso es el periodo. Que el periodo lo que nos indica es cuánto tiempo tarda en hacer una oscilación. Y cuando están más juntas es que la frecuencia es mayor. Entonces, este tiene una frecuencia más alta que la de acá. Una frecuencia nos indica cuántas oscilaciones hace por unidad de segundo. Bueno, aquí lo marcan también, que ese es el periodo. Y aquí marcan la A y la menos A. Y bueno, justamente aquí definen el periodo, que se define como el tiempo necesario para que la partícula complete un ciclo en unidades de segundo, como ya mencionamos. Es decir, si tiene un periodo de 4, significa que de 4 segundos, significa que si tenemos el bloque acá, tardaría 4 segundos en hacer todo el recorrido. Ir de acá a acá y volver al punto inicial. Si tiene un periodo de 4 segundos, entonces dura 4 segundos, será eso, o 3 segundos o lo que sea. Luego la frecuencia es el número de oscilaciones por intervalo de tiempo, que se da en hertz, que de hecho la frecuencia es simplemente 1 entre el periodo. Entonces, si la frecuencia, digamos, de 10 hertz, significa que hace 10 oscilaciones en un segundo. Si tiene un hertz, significa que daría una oscilación en un segundo. Y la frecuencia angular, la cual es una medida igual de qué tan rápido son las oscilaciones, que de hecho es similar a la frecuencia. De hecho, aquí lo podemos despejar, de hecho. Si pasamos esto a multiplicar, 2pi por f es la frecuencia. Entonces, de hecho, son casi que el mismo valor, solo que multiplicado por una constante. Entonces, la frecuencia también nos indica qué tan rápido se van a dar esas oscilaciones. Y recordemos que esto omega era el cambio de variable que se hacía al inicio para resolver la ecuación diferencial. Es esta misma omega siempre, que es raíz de k entre m, ¿verdad? Que nos saca aquí la raíz. Bueno, ahí vienen unos ejercicios del libro, pero son básicamente de sustitución. Ahora, la velocidad y la aceleración. Bueno, recordando en física 1 que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la segunda derivada. Entonces, simplemente para obtener la velocidad y la aceleración se deriva la posición. Entonces, si uno deriva esto, ¿qué haría A? La derivada de coseno es menos seno, que haría menos seno de omega t, por la derivada de lo de adentro, que es omega. Entonces quedaría A omega seno de omega t, que es lo que está acá. Y si queremos esto sería la velocidad, y si queremos la aceleración, lo que hacemos es volver a derivar. Entonces quedaría menos A por omega, ¿verdad? Es omega. La derivada de seno es coseno. Y la derivada de lo de adentro, que sería omega. Entonces quedaría menos A por omega cuadrado, coseno de omega t, más phi. Igual se podría, bueno,
como mencionaba al inicio, también se puede expresar la posición como x a seno de omega t. Y esto mismo se iría aplicando con la diferencia de que ahora si no volviera a derivar sería la derivada de seno es coseno, entonces quedaría omega t y por omega. Entonces sería lo mismo. La posición se puede expresar tanto como seno como coseno, pero el ángulo de fase varía nada más. Y bueno, las velocidades y aceleraciones máximas son estos valores de acá. La velocidad máxima es omega por a. Y esto sale de que si nos vamos a esta expresión, que esta es la velocidad, el máximo valor que puede obtener es a por omega, porque de un seno o de un coseno lo máximo que va a salir es un 1, ¿verdad? Por más que uno evalúe aquí cualquier número, nunca le va a dar 2 o cualquier número mayor que 1, ¿verdad? Lo máximo que va a alcanzar es un 1. Entonces lo máximo que podría tener de magnitud sería a por omega, y lo mismo la aceleración. De aquí lo máximo que puede salir es un 1. Entonces la aceleración sería a por omega cuadrado. Que bueno, en términos de que está acá la constante del resorte y la masa, se podría expresar como raíz de km entre a por a o k entre m por a, en términos de la constante del resorte y de la masa. Y bueno, aquí vienen las gráficas de velocidad, posición y aceleración. Entonces, bueno, recordando que una función va a alcanzar su máximo cuando su derivada se haga cero, entonces podemos ver que aquí en estos puntos donde es máximo, si nos fijamos en su derivada justamente es cero. Y bueno, aquí aplica lo mismo, ¿verdad? Aquí la velocidad alcanza un máximo justamente donde su derivada se hace cero y aquí lo mismo. Aquí la velocidad alcanza el máximo cuando su derivada, que es la aceleración, se hace cero. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la energía del movimiento oscilatorio. Bueno, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y habíamos dicho que la velocidad es a seno de omega t más phi. Entonces, en vez de v, vamos a escribir esto por el cuadrado. Entonces, un medio de la masa por a, bueno, me faltó lo medio. Un medio de la masa por omega cuadrado a seno a cuadrado, seno cuadrado. Y la energía potencial del resorte, ¿verdad? La potencial elástica es un medio de k por x cuadrado. Entonces, lo mismo, en vez de x, vamos a escribir la función x, que es la función posición, que es a coseno omega t más phi al cuadrado. Entonces nos queda esa expresión de acá, ¿verdad? Esta energía cinética y esta energía potencial. Ahora, la energía total es la suma de ambas. Entonces, la energía total sería y sumar estos dos términos. Y entonces, bueno, nos quedaría esta expresión de acá, si se simplifica. Y recordando la propiedad pitagórica que dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, x es 1, o de cualquier cosa, ¿verdad? Si se aplica esa misma propiedad, ese paréntesis aquí cuadrado que está acá se volvería 1 por esa propiedad, ¿verdad? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces todo eso queda 1, entonces queda que la energía total, que es una constante, porque no hay pérdida de energía, si no hay fricción, ¿verdad? En el caso ideal, quedaría que es ese término. Entonces la energía total del sistema es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Y aquí están las gráficas de energía cinética y potencial. En azul aquí está la potencial y aquí está la cinética. Entonces, bueno, cuando uno tiene el bloque, cuando está aquí en la posición de equilibrio, 0, como la energía potencial es un medio de kx cuadrado, aquí la energía potencial es 0. En este punto, entonces la velocidad es máxima, que sería en este caso, por ejemplo. Y en los extremos, donde la velocidad es, cuando el resorte está totalmente estirado, la energía potencial es máxima. Y ahí la velocidad es 0, lo cual tiene sentido porque si la velocidad fuera un valor distinto de 0, ¿verdad? Y seguiría yéndose hacia la derecha, ¿verdad? Indefinidamente. En este punto donde está en el extremo, la velocidad es 0 y luego pasa a ser negativa para empezar a devolverse, si no, se seguiría moviendo hacia la derecha.
Entonces, en esos extremos es donde la energía potencial elástica es máxima y la cinética es cero. Y esta línea que está acá, la punteada de arriba, sería la energía total, que es una constante, como ya mencionamos, que es la suma de ambas. Siempre que se sumen para cualquier instante de tiempo, siempre va a dar el mismo valor. Y bueno, ahí vienen unas gráficas para visualizar mejor eso. Entonces, aquí tenemos la energía cinética, la potencial y la total. Como se ve, la total siempre va a ser el mismo valor. Y cuando la energía potencial es máxima, la cinética cero y viceversa. Y para cualquier instante de tiempo, si uno la suma, siempre va a dar la total. Y bueno, aquí vienen unos ejercicios. Bueno, este primero dice que cuál es la posición cuando la energía cinética es un cuarto de la energía potencial, que este es un ejercicio típico de muchos ejercicios. Que bueno, aquí pueden preguntar cualquier fracción. ¿Cuál es la posición cuando la energía cinética es un medio de la potencial o un tercio, un quinto, cualquier valor? Bueno, en este caso lo que tenemos es que la energía total es la energía cinética más la potencial. Entonces, lo que están preguntando es para cuál posición la energía cinética sería un cuarto de la potencial. Entonces, lo que dicen que la energía cinética es un cuarto de la potencial. Entonces, bueno, seguimos aquí. Entonces, la energía total sería la energía cinética, que es un cuarto de la potencial. Entonces, escribimos un cuarto de la energía potencial más la energía potencial. Entonces, bueno, aquí, bueno, se pueden sumar, ¿verdad? Esto daría 5 cuartos. Un cuarto más 1 es 5 cuartos. Entonces, la energía total, que sería 5 cuartos de la energía potencial. Y la energía potencial para cualquier instante de tiempo bueno, la energía total es un medio de K por la amplitud al cuadrado. Y la energía potencial para cualquier instante es un medio de K por X al cuadrado. Y evidentemente puede cancelar esto un medio y la K también cancela. Y entonces ya solo queda despejar la X. Entonces quedaría este 4 al cuadrado entre 5 y le sacamos raíz. Más o menos, ¿verdad? Es una cuadrática. Entonces quedaría que para la posición de raíz de 4 quintos por la amplitud al cuadrado, que es lo mismo la amplitud por raíz de 4 quintos. En esta posición la energía cinética sería un cuarto la potencial. Más o menos, ¿verdad? Porque cuando se tiene el resorte, tanto de si está del lado izquierdo o del lado derecho, la energía cinética y potencial serían la misma, ¿verdad? Y ahora tenemos este ejercicio que dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X de movimiento armónico simple, parte de su posición de equilibrio. El origen en t igual 0 se mueve a la derecha. La amplitud de su movimiento es 2 centímetros y la frecuencia es 1,5. Entonces, bueno, lo que están pidiendo es la expresión para la posición, es decir, la función x de t, posición como función del tiempo. Luego piden rapidez máxima, el tiempo en que se alcanza esa rapidez. Luego piden la aceleración positiva máxima y el tiempo en que se encuentra esa aceleración y la distancia que recorre en un segundo. Entonces, bueno, primero sería la función posición. Entonces, la parte A lo que piden es la función posición, que recordemos es A coseno de omega t más el ángulo de fase. O bien podría ser x igual a seno de omega t más un ángulo de fase, pero lo que cambiaría es que este ángulo va a ser distinto a este, pero ambas ecuaciones serían completamente válidas. Entonces, y bueno, los datos que nos dan, nos dice que justamente son las condiciones iniciales, que en t igual 0 se mueve a la derecha. La amplitud es 2 y la frecuencia 1,5. Y ya nos están dando la amplitud. Entonces, x sería 2 centímetros, que es la amplitud, por el coseno de, ok, omega es 2pi por la frecuencia. Y nos dicen que la frecuencia es de 1,5 Hz. Entonces significa que omega sería 2pi por 1,5 por t, que es la variable, más el ángulo de fase que se hay que despejar.
todavía no lo sabemos. Entonces, ¿cómo encontramos el ángulo de fase? Se encuentra a partir de las condiciones iniciales, porque dice que en t igual 0, la posición es 0, porque parte del origen. Entonces, evaluamos. Entonces, quería que 0, bueno, x es igual a 0, es igual a 2 por el coseno de 0, más un cierto ángulo de fase. Bueno, el 2 pasa a dividir, entonces queda que 0 es igual a coseno de phi. Bueno, ¿y cómo se soluciona esto? Bueno, si nos vamos al círculo trigonométrico, recordemos que coseno nos relaciona el lado de las x y seno nos relaciona el lado y. Entonces, coseno sería 0, o sea, x se hace 0 en estos puntos. Aquí que esto es pi medios y aquí que es 3 pi medios. Bueno, en realidad esto tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Porque podría ser también en pi medios más 2 pi, 3 pi medios más 2 pi y así sucesivamente hasta completar infinitas vueltas. Pero por lo menos dentro del rango de 0 a 2 pi esta ecuación tiene dos soluciones, pi medios o 3 pi medios. Se puede corroborar ahí en la calculadora, si ponen coseno de 3 pi medios, claramente en radianes va a dar 0. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de las dos opciones es? Bueno, habría que probar. Porque sí, bueno, si hacemos coseno de pi medios, sí, efectivamente nos da 0. Pero no necesariamente esa va a ser la respuesta, porque hay otra condición inicial que se tiene que cumplir, porque nos dieron 2. Y sí, estas dos, tanto pi medios como 3 pi medios, cumplen la primera, pero todavía no estamos seguros si cumple la segunda condición inicial. Y esa segunda condición inicial es que se mueva a la derecha, o sea, se mueve al lado positivo. Entonces, si nos vamos a la función velocidad, que es la derivada de esto, es simplemente menos a por omega seno de omega t más phi. Ok, esa es la función velocidad. Entonces, lo que nos dice es que en t igual 0 se mueve a la derecha. Entonces, ok, t igual 0 y se mueve a la derecha. Entonces, menos a omega seno del ángulo de fase phi se mueve a la derecha, es positivo. Entonces, mayor que 0. Entonces, bueno, encontramos esta desigualdad. Bueno, pasamos esto a dividir y cuando se pasa a dividir un número negativo, este símbolo cambia de dirección, ¿verdad? Entonces quería 0 entre a por omega 0. Se cambia se invierte esto por pasar un número negativo, se invierte. Entonces nos queda esta desigualdad. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos cuál ángulo es? Si tenemos dos opciones. Bueno, va a ser la que cumpla la desigualdad. La que cumpla que en la posición igual 0, sí, que en el tiempo igual 0, la posición es 0 y que además se mueva a la derecha. Bueno, ya sabemos que la primera sí la cumplen, hay que ver si cumple esta segunda. Entonces, si hacemos seno de pi medios, seno de pi medios es 1. De hecho, y se puede ver en el mismo círculo trigonométrico, ya que seno nos relaciona al lado y. En este punto es 1. Y 1 no es menor que 0. Entonces, al no cumplirse esta desigualdad, esta se descarta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pi medios no cumple la otra condición inicial que nos están dando. En pi medios se estaría moviendo más bien para el otro lado, para la izquierda. Entonces, ahora revisamos en la otra. ¿Cuánto es seno de 3 pi medios? Bueno, se puede ver desde el círculo trigonométrico, lo meten a la calculadora como gusten, que aquí es menos 1. En y es menos 1. Entonces, seno de 3 pi medios es menos 1. Que menos 1 sí, efectivamente sí es menor que 0, que es lo que andamos buscando. Entonces, bueno, igual se puede probar aquí, ¿verdad? Si uno mete menos omega seno de 3 pi medios para un número positivo. Si ponen el negativo, así la expresión como está, si lo evalúan en menos 3 pi medios, ahí pueden poner cualquier número, va a dar un número positivo, lo que significa que se mueve a la derecha. Entonces, por eso la respuesta correcta, el ángulo de fase, en realidad es 3 pi medios. Porque es el que cumple las dos condiciones iniciales. Pi medios solo cumple una, por eso no puede ser pi medios. Porque con pi medios sería que se está moviendo a la izquierda. Entonces, bueno, ya tenemos el ángulo de fase. Entonces, la función posición sería 2 coseno de 2 pi por 1,5
por t más el ángulo de fase, que ya dijimos que es 3 pi medios. Lo que es lo mismo menos pi medios, ¿verdad? Que es dado de acá. De hecho, poner aquí menos pi medios es exactamente lo mismo, es el mismo ángulo. Esa sería la solución de la parte A. Luego, dice que cuál es la rapidez máxima de la partícula. Bueno, la rapidez máxima y la aceleración máxima son muy sencillas. Es simplemente una fórmula, que es A por omega. Y el otro es A omega cuadrado. Donde la amplitud ya sabíamos que era 2, ¿verdad? 2 centímetros. Entonces sería, bueno, si lo pasamos a metros, 2 por 10 a la menos 2 metros. Por omega, que es 2 pi, por 1,5 entre segundo hertz. Y esto nos da 0,184 metros entre segundo. Y este sería lo mismo, 2 por 10 a la menos 2 por 2 pi por 1,5 al cuadrado, y esto da 1,77 metros entre segundo. Entonces serían las velocidades y las aceleraciones máximas, que este era el punto B y este creo que era el T. Era muy sencillo, nada más una sustitución y ya. Luego la C dice que cuál es el tiempo más temprano en el que la partícula va a tener esta velocidad. O sea, la máxima. Entonces, bueno, si nos vamos a la función de velocidad, que es menos A por omega, seno de omega t más el ángulo de fase. Bueno, dice que en qué instante de tiempo o el más temprano la rapidez es máxima. O sea, lo que están preguntando acá es que qué valor del tiempo va a hacer que este término de acá se haga ya sea 1 menos 1, porque están preguntando por rapidez. Y bueno, rapidez, bueno, no depende de la dirección, ¿verdad? Entonces, independientemente de si tenemos aquí el bloque, si el bloque va para acá o va para acá, ambas respuestas serían válidas. Entonces, ok, lo que nos están preguntando es que qué valor de seno omega t va a hacer que esto sea 1 menos 1, que son los valores que van a hacer que esto sea máximo. Entonces, y seno de omega t más el ángulo de fase tiene que ser igual a 1 o menos 1, cualquiera de los dos. Entonces, bueno, ¿cómo se despeja esto? Bueno, si nos vamos al círculo trigonométrico, nuevamente, recordando que el lado X no relaciona al coseno y el lado Y no relaciona al lado seno, o al lado opuesto, y coseno es el adyacente. Este eje, digamos el círculo. Ok, ¿en qué valores seno se hace 1? Bueno, sería 1 acá y sería menos 1 acá. Esto es pi medios. Y esto es 3 pi medios. Y bueno, y los que siguen, ¿verdad? En 2 pi medios más pi medios, infinitamente, porque se pueden dar infinitas vueltas. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es? Hay que ir probando. Entonces, probemos primero esta, pi medios. Entonces, seno de omega t más el ángulo de fase, que ya lo vimos acá, ahora 3 pi medios. Sin esto. Bueno, sería omega t más 3 pi medios. Bueno, esto sería, digamos, caso 1. Si la solución fuera pi medios, si la solución de esta ecuación fuera pi medios. Pi medios. Entonces, bueno, y pasamos a despejar la t, entonces tendríamos pi medios menos 3 pi medios. Y esto nos da menos pi. Sí, menos pi. De hecho, bueno, se puede ver de acá. Que le dicen es pi. Menos pi. Si uno despejara el tiempo, nos quedaría que el tiempo es menos pi entre omega, lo cual es imposible porque el tiempo no puede ser negativo. Entonces, como el tiempo no puede ser negativo, esta opción se descarta. Entonces, este caso 1 no puede ser, se descarta, porque no puede existir un tiempo negativo. Entonces, la solución de esta ecuación no puede ser pi medios. Entonces, seguimos probando con el otro caso. Entonces, la siguiente solución que nos encontramos en el círculo trigonométrico sería el 3 pi medios. Bueno, entonces, vamos, caso 2. Sí, la solución de esta ecuación fuera 3 pi medios. Entonces, tendríamos que omega t más el ángulo de fase, que es 3 pi medios,
es igual a 3 pi medios. Antes era pi medios, ahora vamos con 3 pi medios. Y probamos. Bueno, esto dice pasa a restar, ¿verdad? Entonces cancela. Entonces queda que omega t es igual a 0 y que t es igual a 0. Entonces en el tiempo t se alcanza la rapidez máxima. Esta respuesta sí es correcta, pero el ejercicio explícitamente nos dice que el tiempo más temprano, pero que no sea 0. O sea, que esta solución, si bien es cierto, en t igual 0 se hace máxima, la diferencia de esta, que esta del todo se descarta porque no puede existir tiempo negativo. Si bien es cierto, entonces sí es válida, en realidad no es válida porque el ejercicio está pidiendo la que sigue después de esta. Entonces, bueno, sí, seguimos recorriendo el círculo trigonométrico. La próxima vez que nos encontramos un 1 o un menos 1, serían pi medios más pi. Pi medios más 2pi, ¿verdad? Que es cuando se le da la vuelta, ¿verdad? Se da una vuelta completa, que es 2pi, y luego pi medios. Entonces, el siguiente caso sería caso 3. Pi medios más 2pi. Entonces, nuevamente, omega t más el ángulo de fase es igual a pi medios más 2pi. El ángulo de fase es 3 pi medios, entonces sería omega t menos pi medios más 2pi menos 3 pi medios, que es el ángulo de fase. Y pueden corroborar que esto va a dar pi. Y despejamos el tiempo, que sería pi entre omega 2pi por 1,5, ¿verdad? La frecuencia era 1,5 y la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Y esto da 0,33 segundos. Y esta ya sería la respuesta correcta. Esta ya no se descarta. Luego lo otro que pedían era la aceleración positiva máxima de la partícula, que bueno, eso ya lo sacamos. Y que cuál tiempo más temprano es en el que la partícula tiene esta aceleración. Entonces, bueno, la aceleración es menos a por omega cuadrado coseno de omega t más el ángulo de fase. Entonces dice que para cuál t la aceleración sería a omega cuadrado. O sea, lo que están preguntando es que para cuál valor de aceleración este término va a ser menos 1. Pero cuando esto sea menos 1, cancela con este y queda que la aceleración es a por omega cuadrado. Pongámosle a minúsculo para no confundir con la amplitud. Entonces, bueno, ponemos coseno de omega t más el ángulo de fase es igual a menos 1. Entonces, para resolver esto, igual nos vamos al círculo trigonométrico. Coseno nos relaciona al lado adyacente, que en este caso es el eje X. Y coseno sería menos 1 en este punto, ¿verdad? En pi. Sí, en pi. Entonces significa que, o podría ser en pi más 2pi. Pero bueno, entonces vamos probando, digamos, el caso 1 sería donde omega t más el ángulo de fase es igual a pi. Entonces sería cuando t es igual a pi menos el ángulo de fase, que es 3 pi medios. Todo esto dividido entre omega, que omega era 2pi por 1,5. Y esto da menos un sexto. Nuevamente tenemos un tiempo negativo. Y como esto no puede existir, entonces descartaríamos. Entonces, caso 2 sería así, la solución de esa ecuación sería pi más 2pi. Para que eso sería pi y una vuelta completa que es 2pi. Entonces, bueno, si despejamos sería, bueno, pi más 2pi menos el ángulo de fase, que es 3 pi medios. Entonces dividido entre omega, que omega es 2pi por 1,5. Y esto nos da 0,5 segundos. Lo cual ya esta respuesta sí es válida porque es una respuesta positiva. Bueno, y ese sería ejercicio. Bueno, lo otro que hice es que cuál es la distancia que recorre en un segundo. Entonces, bueno, una forma de verlo es que, bueno, si uno tiene aquí el bloque y parte aquí en t igual 0 y se mueve a la derecha. Bueno, y se mueve a la derecha. Bueno, recordando que la frecuencia es el tiempo que dura en hacer
Bueno, si tiene 1,5 Hz, significa que en un segundo realiza 1,5 ciclos completos. Entonces, en un segundo haría 1,5 ciclos. Entonces, un ciclo completo sería 4 amplitudes, porque aquí recorre una amplitud, se vuelve 2 amplitudes, va por acá, 3 amplitudes, y cuando regresa al punto inicial serían 4 amplitudes. Entonces, si en un segundo recorre 1,5 ciclos, la distancia total que recorre sería 4 amplitudes por la cantidad de ciclos, que sería 1,5. Y la amplitud son 2 centímetros. Y eso nos da 12 centímetros. Y eso sería la distancia que recorre. Ahora lo que sigue es la comparación del MAS, movimiento médico simple, con el movimiento circular uniforme. Entonces, bueno, en este caso tenemos una tornamesa, bueno, un objeto ahí moviéndose en movimiento circular uniforme. Y entonces digamos que esto tiene algo que sobresale en un punto. Y aquí tenemos una lámpara que digamos que nos permite ver la sombra de ese punto. Entonces, lo que estamos viendo en esta pantalla es la sombra de ese punto. Desde esto que está acá. Entonces, digamos, cuando esto gira, y ahora este punto va por acá, digamos, la sombra va como por acá, digamos, por este punto acá. Luego, cuando este coso de acá está por acá, el punto A está acá, igual la sombra queda acá, digamos, de este lado. Entonces, digamos, si este punto de análisis, digamos, que sobresale del tornamesa, está girando de esta forma, su sombra va a girar de esta forma. Y resulta que es un movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces, cuando va por acá, va la sombra por acá, cuando va por acá, la sombra por acá, y luego se va volviendo la sombra. Y resulta que se va a mover en un movimiento armónico simple con la misma omega, la misma velocidad angular, con la que se está moviendo en movimiento círculo uniforme el objeto arriba, ese tornamesa. Y bueno, aquí viene más o menos la demostración. Que tenemos para un cierto instante de tiempo, tenemos, digamos, el punto A, que era, digamos, el que sobresale aquí este. Entonces, digamos que esta es la condición inicial. Esta sería, digamos, esa sería la posición de sí, del punto A. Y esto que vamos a ver aquí en X sería la sombra. Entonces, digamos, aquí es el punto A y la sombra está acá, ¿verdad? En esta posición. Eso sería como, digamos que el punto A está acá, entonces la sombra la tiene más o menos por acá, un poco corrida. Entonces, bueno, en este dibujo lo que tenemos es el punto A. Y si queremos saber cuál es la sombra, si tenemos aquí un vector, el vector A, la sombra es el componente horizontal, que sería A coseno. Entonces, es decir que la posición de la sombra sería y está A por el coseno de este ángulo. Entonces, para cualquier instante de tiempo, la posición estaría dado por este radio por el coseno. Entonces, bueno, aquí digamos tenemos la posición inicial. Entonces, luego, cuando y cuando el punto A se va corriendo, ¿verdad? Va variando de ángulo, digamos, ahora el ángulo ya no es este phi, sino ahora es todo este. Entonces, ese ángulo, ¿cuál va a ser? Entonces, si se recuerdan del movimiento circular uniforme, el ángulo final era el ángulo inicial más omega por la velocidad. Es decir, si esto fuera, no sé, 10 radianes en 3 segundos, y en un segundo indicaría que recorrió 10 radianes, digamos, cualquier cosa. Entonces, bueno, por eso aquí ponen ahora este ángulo phi que está acá es, digamos, el ángulo inicial, y ese ángulo zeta vendría a ser el ángulo para cualquier instante de tiempo. Y ese ángulo zeta, bueno, por movimiento circular uniforme se escribiera como omega t, que es la velocidad angular, más el ángulo de phi. Entonces, y si quisiéramos conocer la posición de la sombra, la posición de la sombra de este punto acá, y sería A por el coseno de omega, el coseno del ángulo zeta.
Y ya dijimos que zeta es esto, esta expresión de acá, que es el ángulo inicial más lo que haya recorrido en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, que decimos que digamos, la posición X de la sombra es A coseno de omega t más phi, donde phi era el ángulo inicial. Y este omega vendría a ser el mismo omega del tornamesa, porque es el que da este ángulo, ¿verdad? Que justamente esta ecuación es la del movimiento armónico simple. Entonces, ya a partir de aquí ya estaría mostrado que la sombra se mueve en un movimiento armónico simple con la misma velocidad angular. Y ahí estaría mostrado. Y si uno quisiera la velocidad de la aceleración, lo que haría sería volver a derivar dos veces. Pero bueno, el libro nos propone además la demostración de la velocidad también, de cómo encontrar la velocidad de la sombra. Y vamos a ver que coincide con la velocidad de un movimiento armónico simple. Además de que se puede derivar, bueno, hay otra forma de encontrarla de forma vectorial. Bueno, aquí recordando que en un movimiento circular la velocidad siempre es perpendicular a la trayectoria. Es decir, cuando va por acá, la velocidad va para acá, cuando va para acá, la velocidad va para acá, cuando va para acá y así sucesivamente. Entonces, para cualquier intervalo de tiempo, bueno, aquí obviamente esto es un dibujo, entonces solo se puede representar un cierto intervalo, pero estas ecuaciones son para cualquier intervalo de tiempo. Entonces, cuando va para acá, la velocidad va para acá, ¿verdad? En esta dirección. Entonces, la velocidad de la sombra por descomposición vectorial va a ser esa velocidad, bueno, va a ser la componente en X de esa velocidad que está ahí. Y para descomponerlo, bueno, nos sería, bueno, aquí tenemos este ángulo, el ángulo, bueno, ese es el ángulo, ese mismo que hemos usado todo el rato. Ese ángulo es para cualquier, no confundir con este, que este es el inicial, este es para cualquier intervalo de tiempo. En algún momento este ángulo va a ser este, y así sucesivamente, va a ser cualquier ángulo. Entonces, bueno, este ángulo es este, ¿verdad? Este ángulo phi. Este de acá va a ser 90 menos cita. Este cita, este es 90 menos cita, porque esto es un triángulo y tiene que sumar 90. Es decir, ese va a ser el complementario. Entonces, este ángulo es cita, este es 90 menos cita, este cita, y este de acá es, bueno, 90 menos cita. También, ¿verdad? Que se ve que es el ángulo de la velocidad. Entonces, si queremos la componente en X, bueno, será para identificar este ángulo acá. Si queremos la componente en X, sería la componente que está adyacente, ¿verdad? Si dibujamos aquí, bueno, vamos a ir, el dibujo es un poco pequeño, pero hacemos aquí el triángulo. Y ese es el ángulo, este ángulo es el mismo que acá. Y si queremos la componente en X, sería coseno, ¿verdad? Porque está al lado adyacente. Si multiplicáramos, si usáramos seno, nos daría el lado opuesto, ¿verdad? Que es este. Más bien, aquí tenemos el ángulo cita, aquí tenemos el ángulo cita, y bueno, aquí también tenemos este ángulo cita, ¿verdad? Entonces, sí, no, más bien sería sí, seno, porque el lado opuesto queda acá. Ujú. Sí, este ángulo de cita, este cita, este cita. Y X sería el lado opuesto, entonces sería con seno. Entonces, sí, más bien sería. Entonces, la velocidad en X, que es la velocidad de la sombra, ¿verdad? Sería de la velocidad. Que bueno, aquí lo ponen que es omega por A. Bueno, podemos poner omega por A por el seno de el ángulo phi, que, bueno, el ángulo cita más bien. Y ya habíamos dicho que esto es omega t más el ángulo de fase. Y esto nuevamente es la ecuación para, bueno, negativo porque está apuntando hacia aquí a la izquierda. Y nuevamente esta es la forma de velocidad por movimiento armónico simple. Entonces digamos que volveríamos a demostrar que la sombra se va a mover como un movimiento armónico simple, porque esa es la forma de la velocidad de un movimiento armónico simple y ya mostramos que es la misma. Entonces ahora, bueno, también se puede mostrar para la aceleración. Entonces, bueno, la aceleración de la sombra del punto A va a ser la componente en X de la aceleración. Pero recordando en un movimiento armónico simple, hay una aceleración que siempre apunta hacia el centro, que es la que conocemos como la aceleración centrípeta. Y esa es omega cuadrado por A, ¿verdad? La aceleración centrípeta que siempre apunta hacia el centro. Donde A sería la distancia, ¿verdad? El radio. Bueno, aquí lo marca. Entonces, la velocidad, la aceleración de la sombra sería la componente horizontal. Entonces, si nos vamos al dibujo, este ángulo de cita
Este ángulo es 90 menos zeta, este ángulo vuelve a ser zeta. Y entonces aquí sería con coseno, ¿verdad? Sí, coseno, porque estamos del lado adyacente. Esta parte acá, sí, el lado adyacente. Es el eje que estamos buscando, el que está adyacente y el que está opuesto en este caso al ángulo es este, ¿verdad? Entonces, si uno descompone este vector en la parte roja y la roja sería con coseno. Entonces, bueno, la componente en X del vector, de ese vector A sería omega cuadrado por A, que es la aceleración centrípeta, y su componente en X sería con seno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Con coseno, no, sí, coseno, porque está al lado adyacente, del lado adyacente. Coseno de zeta y zeta es eh, omega t más el ángulo de fase. Y este es también negativo porque apunta hacia abajo. Entonces, la velocidad para el punto A en X es esta, que nuevamente la del movimiento armónico simple. Entonces, aquí nuevamente se estaría mostrando que la sombra se mueve en un movimiento armónico simple. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el péndulo simple. Hay varios tipos. El simple, bueno, tenemos si es simplemente una masa puntual que se va moviendo, ¿verdad? De esta forma. Y entonces, bueno, vamos a hacer una suma de fuerzas en el eje tangencial, porque bueno, eso se puede descomponer en dos ejes, que sería un eje radial, que sería en la dirección de la cuerda, y un eje tangencial, que sería de forma tangencial, ¿verdad? A la velocidad. Entonces, bueno, aquí dibujamos el eje Y, aquí el eje X. Este azul sería el eje tangencial y este verde sería el eje radial. Ok, entonces este ángulo aquí es este mismo ángulo, ¿verdad? Por semejanza de triángulos. Si uno dibujara aquí un triángulo, se va a dar cuenta que es el mismo, por triángulos semejantes. Entonces, bueno, si hacemos suma de fuerzas en el eje tangencial, entonces tendríamos las únicas dos fuerzas que hay son la tensión y el peso. La tensión está totalmente en el eje radial, entonces no aporta en este eje, en el tangencial, ¿verdad? La tensión está totalmente sobre este eje, que es el radial. Entonces, la única fuerza que tendríamos sería la fuerza del peso, que sería seno, ¿verdad? Mg seno, porque el lado opuesto es este. Bueno, es que aquí está ocurrido. Sería seno, ¿verdad? Porque este es el lado opuesto, que es el que es paralelo al eje tangencial. Entonces, bueno, si hacemos suma de fuerza, sería menos el peso por seno, porque estamos en el componente tangencial. Y esto sería igual a la masa por la aceleración. Y bueno, aquí va negativo porque, bueno, este S está dirigido para acá. Entonces, como disminuye, se toma que es negativo, ¿verdad? Está, digamos, el lado, ese es el diferencial de arco, la longitud del arco. Entonces, como va disminuyendo, significa que sería negativo. Bueno, y esta aceleración sería la aceleración tangencial, que aquí lo ponen como S. Eso es porque, o sea, lo mismo que dijera X o Y o cualquier cosa. Eso es porque cuando es un arco, o sea, digamos, una longitud de círculo, se suele usar S. Pero eso es una longitud, cualquier cosa. O sea, aquí podría decir X o Y, o sea, es nada más el nombre de la variable. Que por convención, cuando son arcos, se le llama S. Entonces, un diferencial de arco de un segmento de círculo es un ds. Entonces, bueno, en vez de X se le pone S por convención. Sería la segunda derivada de S respecto al tiempo. Bueno, y resulta que aquí tenemos casi un movimiento armónico simple, porque la definición decía que, bueno, esta es la aceleración, que la aceleración tiene que ser proporcional al negativo de la posición. En este caso tenemos una posición angular, pero se sigue cumpliendo. Bueno, es casi un movimiento armónico simple y no un movimiento armónico simple puro, porque tiene que ser proporcional a la posición. Y aquí tenemos que es proporcional al seno de la posición. Entonces, en realidad esto no es un movimiento armónico simple, pero resulta que para ángulos muy pequeños se puede aproximar
se puede aproximar que el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta para ángulos menores a 15 grados. Para ángulos menores a 15 grados se puede aproximar que el seno de zeta es igual a zeta. Entonces, si tomamos la aproximación para ángulos pequeños, nos quedaría que mg por el ángulo es igual a m por la segunda derivada del ángulo, por la aceleración, ¿verdad? Es lo mismo que decir la aceleración, solo que la aceleración tangencial. Y ahora sí se cumple la condición, la definición de movimiento armónico simple que teníamos al inicio. Eso sí, exclusivamente para ángulos pequeños. Porque tiene que ser proporcional a la posición y no proporcional al seno de la posición. Y bueno, ¿qué es un ángulo pequeño? Claro, esto es decir, lo de que el seno del ángulo es igual al ángulo, esto es solo para radianes, ¿verdad? No es como que uno mete aquí seno de 15 y esto va a dar 15. Es exclusivamente para radianes, no para grados. Entonces, bueno, aquí viene la tabla. Entonces, bueno, hasta 15 grados, un ángulo en radianes es este valor y el seno de ese ángulo es este valor, que son muy parecidos, 1,2. De hecho, para valores de 5 o 10 grados, el error es de apenas 0,5. Y ya para 30 grados ya el error es más alto, ¿verdad? 4,7. Aunque sigue siendo menor que 5%, pero por convención se suele tomar que esa aproximación es válida hasta los 15 grados. Bueno, esa aproximación sale porque si uno ve la gráfica de seno, que parte del origen, más o menos así, y uno ve el de la función lineal, la función de identidad, es más o menos de esta forma. Entonces, bueno, aquí obviamente no está escala, pero es, digamos, más o menos así, es muy parecida. Aunque no es perfecta, ¿verdad? Porque la función seno tiene una cierta curvatura, no es una recta. Entonces, bueno, cuando uno toma esos ángulos pequeños, nos queda esta ecuación, ¿verdad? Y si antes teníamos antes definíamos al inicio de la masa del resorte, que omega era omega cuadrado era acá entre m. Bueno, ahora aquí vamos a definir un omega distinto. Este omega ahora va a ser entre L. Que esta variable, este cambio variable es lo que nos permite resolver la ecuación diferencial. Entonces, una vez que uno resuelve la ecuación diferencial, al final llega a esto. Entonces, la posición angular para un péndulo simple es esta ecuación, donde este omega, que esto ya no es que entre m, ¿verdad? Ahora es entre L, pero es otro movimiento armónico simple, es este valor. Ahora, aquí hay que hacer la observación de que, digamos, esto es la posición angular, esto que está acá, la derivada del ángulo es la velocidad angular. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en física 1 la velocidad angular se le decía omega. Bueno, por eso justamente aquí yo no le puse omega, lo dejé nada más como la derivada del ángulo. Porque ese omega, lo que conocíamos en física 1 no es este mismo omega, son omegas distintos. A pesar de tener las mismas unidades, no son el mismo omega. Son cosas distintas. Entonces, por eso aquí lo dejé nada más como la derivada del ángulo. No le puse velocidad angular o omega para evitar confusiones. Nada más lo dejé como la derivada del ángulo, pero esto es la velocidad angular. Que no es la misma que esta. Esta es una constante que es entre la gravedad entre L. Y la aceleración sería de volver a derivar esto, entonces queda esta expresión de acá. Igual para evitar confusiones lo dejé nada más como la segunda derivada. Entonces, esas serían las ecuaciones para un péndulo simple, para ángulos pequeños. Aunque los ejercicios del libro, lo más usual que suelen preguntar es como el periodo, nada más que el periodo es 2pi entre omega. Y bueno, ya omega es esto, entonces el periodo es 2pi entre LG, que de hecho es todo lo que suelen preguntar en los ejercicios. El único cuidado entonces en este tema es que esto omega no es la velocidad angular, ¿verdad? La velocidad angular es esto. Pero las otras ecuaciones que habíamos visto sí se cumplen, ¿verdad? Aquí y la frecuencia sigue siendo 1 entre el periodo. Y bueno, está evidentemente también, ¿verdad? De que omega es 2pi por la frecuencia. Estas sí se siguen cumpliendo, ¿verdad? Solo que omega ya obviamente ya no es K entre m porque aquí ni siquiera hay una K. Y algo a tomar en cuenta es que aquí no aparece la masa, justamente que para un péndulo simple, un péndulo ideal, la masa no afecta. Siempre se va a mover a la misma velocidad y esas ecuaciones van a ser las mismas. Luego tenemos el péndulo físico, que es la diferencia con el
péndulo simple es que el péndulo simple de una cuerda y una partícula, una masa puntual. Un péndulo físico es, digamos, ya un objeto. O sea, cualquier cosa que uno guinde. Por ejemplo, ese ejercicio resuelto, que igual es solo de sustituir, eh, esta regla sería o esta barra sería un péndulo físico, ¿verdad? El péndulo simple es nada más una cuerda amarrada a una partícula. Igual es una idealización. Entonces, bueno, en este caso, bueno, lo mismo, ¿verdad? Se aplica la segunda ley de Newton, solo que esta es en la parte de rotación. La forma rotacional de la segunda ley de Newton, que dice que la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, la suma de torques, si recuerdan de física 1, el torque es el radio por la fuerza por el seno del ángulo entre los dos vectores. Es el punto cruz, ¿verdad? R cruz F, es lo mismo que F, seno del ángulo. Entonces, el radio sería esta distancia acá, ¿verdad? Digamos, lo que se hace es un objeto, se pone a pivotear, ¿verdad? A girar en torno a un cierto eje. Y aquí está el centro de masa. Entonces, recordemos que el centro de masa se define como el punto donde se aplica el peso. Entonces, si hacemos suma de torques, la única fuerza, el único torque que se aplica es debido al peso. Entonces, aplicamos la fórmula, entonces sería R, que es esta distancia. Esta es la distancia del pivote al centro de masa. F, que sería el peso, ¿verdad? Entonces sería D por el peso por el seno del ángulo entre los dos vectores, que es ese, ¿verdad? Y bueno, aquí negativo porque lo tiende a rotar para acá, ¿verdad? Que es la dirección que se toma como negativa. Y igual la inercia por aceleración, que eso sale de la, bueno, segunda ley de Newton. Y entonces alfa es la segunda derivada del ángulo. Esto es muy similar al caso del péndulo normal, solo que este ya es para cuerpos físicos. Y entonces, bueno, nos queda, cuando uno hace la suma de torque, nos queda esta expresión. Y entonces nuevamente tenemos casi un movimiento armónico simple porque lo que dice es que tiene que ser proporcional al negativo de la posición, no al negativo del seno de la posición. Entonces nuevamente si uno aplica la aproximación de que el seno del ángulo es igual al ángulo, se puede obtener esta expresión de acá. La que la segunda deriva del ángulo, bueno, aquí se pasa la inercia a restar, a dividir, perdón. Entonces queda esta expresión de acá. Y nuevamente aquí si uno define una omega como que sería mg entre d, mg entre i sí, omega cuadrado es mg d entre i. Bueno, aquí la omega se define como esto y a partir de aquí ya se vuelven a cumplir todas las ecuaciones de movimiento armónico simple. O sea, estas ecuaciones vendrían a ser válidas también para el péndulo físico, con la diferencia que esto omega ya no es esto omega. Ahora omega sería la raíz de mg de entre i, que es este valor que está acá. Sí, omega sería ese valor. Pero las ecuaciones del péndulo simple se vuelven a cumplir acá, con la diferencia que el omega ya no es el mismo. E igual, bueno, en estos ejercicios no suelen preguntar como la posición angular en un tiempo específico, lo que suelen preguntar es como el periodo nada más. Y nuevamente el periodo es 2pi entre omega, solo que nuevamente no es la misma omega. De hecho, esta ecuación también se cumplía para el resorte. Entonces el periodo para un péndulo físico es 2pi entre omega, pero una nueva omega. Entonces, en conclusión, el periodo sería 2pi entre el momento de inercia dividido entre la masa, por la gravedad, por la distancia del pivote, entonces el punto donde está girando hacia el centro de masa. Y bueno, aquí viene un ejercicio, pero es un ejercicio muy simple, solo de sustituir. De hecho, hasta el propio libro lo hacen un único paso. Que nada más se toma que el momento de inercia para una barra era 1/3 de m por L a la 3. Y nada más se sustituye y sale en un paso el ejercicio. Y así. Y bueno, este sería todo lo que es bueno, falta el péndulo de torsión. Igual no suelen haber como muchos ejercicios de eso. Pero es básicamente lo mismo, solo que digamos, hay resortes
como decirlo, longitudinales, como el bloque y la masa al inicio, y resortes rotacionales, ¿verdad? Que este, digamos, uno lo pone a rotar acá y se devuelve. Entonces, nuevamente, este tiene una fuerza restauradora, más bien un torque restaurador, pero el análisis vendría a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, el torque que hace un resorte rotacional es la constante del resorte por ese cierto ángulo. Y entonces, bueno, la suma de torques, sumatorio de torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Y el torque para un resorte rotacional es K por el ángulo. Entonces, bueno, lo único que se hace es el despeje, ¿verdad? Entonces sería menos K por el ángulo, el momento de inercia por la segunda, en vez de alfa se pone la segunda derivada. Y se despeja este alfa, entonces queda que menos K entre sí, entre cita es igual a I por la segunda derivada del ángulo. Y aquí ya tenemos un movimiento armónico puro, ¿verdad? Donde la omega en este caso sería K entre I. Y el periodo igual como cualquier movimiento armónico simple, el periodo siempre es 2pi entre omega. Entonces el periodo se puede escribir como 2pi por eso, ¿verdad? Eso es como darle vuelta a esta expresión. Y ese sería el péndulo de torsión. Es similar a un resorte longitudinal, solo que en un resorte longitudinal la fuerza es K por X. Y en un resorte torsional el torque es la constante rotacional por el ángulo. Y eso sería este capítulo.